Saludos y bienvenidos. Hoy es 11 de noviembre. Desarme a cambio del acercamiento de presos es una de las exigencias que hace ETA para su fin definitivo. En una entrevista concedida al diario Gara, la banda terrorista remarca que no estará sentada en la mesa de negociación política. Se refieren también a Rajoy. Dicen que es quien tiene posibilidades de ser presidente y que ya ha entendido que debe actuar con responsabilidad. Advierten de que el fin definitivo aún no está escrito. Los temores a una nueva recesión siguen castigando a España. La Comisión Europea revisó a la baja las previsiones de crecimiento económico para el próximo año y emplaza al Gobierno a tomar más medidas de ajuste. Europa está al borde del abismo y las primas de riesgo de Italia y Grecia siguen subiendo a un ritmo imparable. Los rumores de que se esté diseñando una Europa a dos velocidades no ayuda a recuperar la confianza de los inversores. Y en Andalucía los presupuestos para el año que viene y en concreto la partida destinada a educación es uno de los principales asuntos de discusión entre PP y PSOE. Los socialistas defienden que es la educación la protagonista de estas cuentas y desde el Partido Popular denuncian que la inversión por alumno en Andalucía es la más baja de toda España. Conocemos otras noticias del día en titulares. En Gerona, una niña de 2 años ha sido decapitada por su padre en presencia de su hermana de 6 años. Ha alegado que el demonio le había incitado a cometer el asesinato. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido madre. Ha dado a luz a un niño al que llamará Iván. Salía de cuentas el mismo día de las elecciones. Anonymous llega a las pantallas poniendo en duda la autoría de Shakespeare en las obras que se le atribuyen. Una cartelera en la que también destacan la española 5 metros cuadrados y el documental de Scorsese sobre George Harrison. Desarme a cambio del acercamiento de presos es una de las exigencias que hace ETA para su fin definitivo. En una entrevista concedida al diario Gara, 2 portavoces de la banda terrorista remarcan que no estarán sentados en la mesa de negociación política. ETA dice que Rajoy es quien tiene posibilidades de ser presidente y que ya ha entendido que debe actuar con responsabilidad. La agenda de ETA pasa por el desarme. La banda terrorista está dispuesta a adoptar compromisos en la lógica solución, dice, de todas las consecuencias del conflicto. En una extensa entrevista al diario Gara, la organización se refiere a las víctimas, señala que existe una gran utilización política y manipulación y asegura que la principal víctima es Euskal Herria. Reconoce que lo que denomina confrontación armada ha causado mucho sufrimiento, pero está en desacuerdo con la lectura que pretende hacer olvidar las claves del conflicto y señala que hay múltiples víctimas y sufrimientos generados por los estados que siguen sin ser reconocidos. Asegura que su decisión de abandonar las armas está ligada al momento histórico del proceso de liberación y sitúa su origen en una década atrás, cuando comenzó a considerar que en Euskal Herria había condiciones para la materialización del cambio. Niega que la decisión se deba a la derrota y dice que ese discurso es parte de la estrategia de los estados, aunque manifiesta que todos saben que se ha abierto un nuevo ciclo. Reconoce que no se ha producido ninguna reunión directa entre ETA y el Gobierno, aunque asegura que ha existido un conocimiento mutuo y que el Partido Popular está al corriente. Sobre la reacción de Mariano Rajoy ante el anuncio, dice que rompe con el discurso negativo, agresivo y sin sentido de hasta ahora y ante la posibilidad de un cambio en el color político del Gobierno, mantiene que no supone una variable decisiva. En cuanto al futuro del proceso, cree que hay que emprender conversaciones directas entre la banda y los estados español y francés, con la dinamización, dice, de algún agente internacional, la vuelta a casa de los presos y exiliados, la inutilización de las armas de ETA y la desmilitarización de Euskal Herria serían, según los terroristas, los 3 puntos principales de la agenda. Precisamente ayer, Día de la Memoria en Euskadi, la coalición Bildu participaba por primera vez en un homenaje a las víctimas del terrorismo. En este día volvió a quedar patente la falta de consenso en el Parlamento vasco. Se celebraron 2 ofrendas florales, una organizada por la presidencia de la Cámara del PP y apoyada por el PSE y UPyD, y otra impulsada por PNV, EA, Aralar y Ezker Batua. Por vez primera, el máximo responsable de Bildu en Guipúzcoa, Martín Garitano, se ha sumado a un homenaje a las víctimas del terrorismo convocado con motivo del Día de la Memoria.
Martín Garitano, al igual que el resto de cargos de Bildu, se ha limitado a participar en una concentración silenciosa y ha reivindicado la memoria de todas las víctimas. Y también a todas las víctimas se ha referido en Ajuria Enea el lehendakari Patxi López, quien ha recordado a todos los que han sufrido la violencia terrorista y también, aunque sin equiparaciones de ningún tipo, a quienes vieron sus derechos violados por parte de funcionarios del Estado. Los temores a una nueva recesión siguen castigando a España y ayer la Comisión Europea revisó a la baja las previsiones de crecimiento económico para 2011 y 2012. Según sus cálculos, no cumpliremos el objetivo de reducción del déficit y emplaza al Gobierno a tomar más medidas de ajuste. Los pronósticos de Bruselas no podían ser peores. La economía española se resentirá nuevamente a finales de año y el desempleo escalará hasta rozar el 21%. Según un informe del Ejecutivo Comunitario, el PIB español solo crecerá este año y el siguiente un 0,7%, una décima menos que en la previsión inicial para 2011 y 8 en relación a lo pronosticado para 2012. Pesimismo también en cuanto a la tasa de desempleo, que la Comisión Europea revisa al alza y sitúa este año y el próximo en el 20,9%, frente al 20,6% y el 20,2% calculados inicialmente. También crecerá más nuestro déficit. Si en primavera la Comisión lo situaba en el 6,3% para este año y el 5,3% para el siguiente, lo revisa ahora hasta el 6,6% y el 5,9%. No obstante, cabe resaltar que la Comisión Europea admite haber hecho su cálculo para España, suponiendo un escenario sin cambios en la política económica, al no poder anticipar lo que hará el próximo Gobierno, al que ya le pide más medidas correctivas. La Asociación de la Banca Española suscribe las recomendaciones de la Comisión Europea y pide al próximo Ejecutivo que cumpla un programa económico creíble y que se avance la reestructuración financiera para recuperar la confianza en España y para tener entidades rentables. Su presidente ha explicado que si se hacen las cosas bien se puede recuperar la confianza. España, ha dicho, tiene que converger con Alemania y no puede ser el mediodía europeo. La Asociación de la Banca apuesta por una devaluación interna que permita recuperar competitividad. Sea un programa económico que explique cómo se resuelven los desequilibrios de la economía española, cómo se resuelve nuestro problema de competitividad y cómo conseguimos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y yo estoy seguro además que lo van a hacer. Lo van a hacer porque si no lo hacen, se lo van a hacer. Y por lo tanto vamos a tener un programa económico correcto. Si el gobierno que sale hace lo que tiene que hacer, puede ser que cambie o no cambie, me da igual, pero tiene que hacer efectivamente tiene que hacer frente a esta situación con realismo y explicándolo desde el principio. No tiene ni 100 días para explicar cómo tiene que enfrentarse a la situación. Una crisis, por cierto, vinculada al mercado inmobiliario y cuya caída empieza a estabilizarse. La venta de viviendas moderó su descenso en septiembre con una bajada del 28% respecto al mismo mes del año pasado. Los datos incluían las ventas cerradas a finales de 2010, impulsadas por el efecto llamada que provocó la eliminación de las deducciones fiscales a la compra de vivienda en 2011. La venta de viviendas cayó en septiembre el 28% respecto al mismo mes de 2010. Se vendieron un total de 25.881 inmuebles. Esta caída supone una ralentización respecto a los meses de julio y agosto, con desplomes que superaron el 35 y el 38%. La cifra de operaciones contabilizadas en septiembre es la segunda menor del histórico del Instituto Nacional de Estadística, que comenzó en 2007 y contrasta con las casi 84.000 viviendas vendidas en enero de ese año. El pasado septiembre se inscribieron en España una media de 69 viviendas vendidas por cada 100.000 habitantes. Navarra fue la comunidad autónoma que registró más transacciones de inmuebles, 106 operaciones por cada 100.000 habitantes, y Galicia la que menos, con 53 operaciones. En términos absolutos, Andalucía registró el mayor número de ventas, con cerca de 4.800 operaciones, seguida de Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Precisamente los candidatos a la presidencia del Gobierno siguen desgranando algunas de sus propuestas para salir de la crisis. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que no se plantea cambiar las políticas que propiciaron que España formara parte del euro, sino al contrario. Lo que quiere es potenciar esas políticas para estar en la primera división de Europa. Rajoy ha destacado que pide el cambio para salir de la crisis, pero ese cambio, según sus palabras, no afectará la pertenencia a la Unión Monetaria.
Por su parte, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto a referirse a José María Aznar. Ha calificado de irresponsable e incomprensible que una persona que ha sido presidente del Gobierno durante 8 años diga que España está en bancarrota, justo en el peor momento de inestabilidad económica. Rubalcaba ha cerrado en Palma un periplo por Baleares después de visitar Mahón e Ibiza y ha estado acompañado por el líder de los socialistas isleños, Francesca Entic, la secretaria general del partido en Mallorca, Francina Armengol, y el número 1 al Congreso, Pablo Martín. Sí que es serio que quien ha sido presidente de España durante 8 años, en un momento como el que vivimos de inestabilidad financiera, con el euro como lo tenemos, con Europa como la tenemos, es muy grave, es incomprensible, es irresponsable, por decirlo suavemente, que diga que España está en la bancarrota. Irresponsable y falso, compañeros y compañeras. Irresponsable y falso. Y por cierto, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido madre. A los 41 años ha dado a luz a su primer hijo en Madrid. Sáenz de Santamaría ha participado activamente en los actos electorales del Partido Popular durante todo el embarazo. Hoy tenía previsto participar junto a Pío García Escudero en un encuentro con mujeres en Madrid. ¿Qué tal lo llevas? Soraya Sáenz de Santamaría ha dado a luz esta madrugada a su primer hijo en el Hospital Público Gregorio Marañón de Madrid. Tanto la madre como el niño, al que han llamado Iván, se encuentran en perfectas condiciones. La número 2 del Partido Popular por Madrid ingresó por su propio pie en el hospital acompañada por su marido, el abogado del Estado Iván Rosa, con el que se casó en Brasil en 2005. Soraya Sáenz de Santamaría, vallisoletana de 41 años, anunció su embarazo el pasado mes de mayo y, según fuentes del Partido Popular, estaba previsto que el niño naciera el próximo 20 de noviembre, coincidiendo con las elecciones generales. Finalmente, el bebé se ha adelantado unos días. Pese a su avanzado estado de gestación, Sáenz de Santamaría ha participado activamente en la campaña electoral del PP y hoy tenía previsto estar junto a Pío García Escudero en un encuentro con mujeres en Madrid. Y en Andalucía, los presupuestos para el año que viene aún no cuentan con el aprobado definitivo y la partida destinada a educación es uno de los principales asuntos de disputa. El Partido Popular rebate con datos que la protagonista de estas cuentas sea la educación, como así lo defienden los socialistas. Según la vicesecretaria de Política Territorial del PP, Patricia Navarro, la inversión por alumno en Andalucía es la más baja de España. Según los datos aportados por la Popular, Andalucía cuenta con el 34% del fracaso escolar. La consejera de Hacienda, sin embargo, niega estas afirmaciones. El Partido Socialista rechaza las enmiendas presentadas por el Partido Popular Izquierda Unida en el debate de los presupuestos para 2012. Desde las filas socialistas, la estrella del presupuesto es la educación, una afirmación que los populares han tachado de electoralista, ya que, según mantiene el PP, la Junta ha reducido las inversiones, sobre todo en políticas sociales. El presidente popular de los andaluces, Javier Arenas, ha negado los datos de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Y es que para Arenas la gran protagonista de los presupuestos en Andalucía es la administración y no la educación. Asimismo, se ha referido la vicesecretaria de Política Electoral del PP, Patricia Navarro, quien ha apuntado que la comunidad andaluza encabeza la lista de recortes en educación. El Gobierno andaluz ha dicho por activa y por pasiva en numerosas ocasiones que la estrella de su acción de gobierno y, por tanto, también de su continuo presupuesto son las políticas sociales, y dentro de estas políticas sociales, el corazón de esas políticas sociales son precisamente o es precisamente la educación. Sin embargo, a los datos nos remitimos y los datos demuestran totalmente lo contrario. Y todo esto frente a comunidades autónomas, como hemos también denunciado en numerosas ocasiones, que duplican esta inversión. Según Navarro, Andalucía cuenta con el 34% de fracaso escolar y solo en este año, de los 15.000 profesores, asegura faltan 9.000. Todos ellos prometidos por el Gobierno andaluz cuando se aprobó la Ley de Educación en la comunidad. La vicesecretaria además ha asegurado que la inversión por alumno se sitúa en la última de España. La educación secundaria y formación profesional es la más perjudicada,
y es que solo se destinan 4.500 euros por alumno, frente a comunidades que duplican la inversión, como es el caso del País Vasco. La consejera de Hacienda, por su parte, insiste y niega todas estas afirmaciones. Pero los populares van más allá y recuerdan al gobierno andaluz la ausencia de previsiones de generación de empleo en los presupuestos del próximo año. La política agraria común sigue enfrentando a España y a Europa. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, advierte a la Unión Europea de que tome medidas urgentes para paliar la situación insostenible que viven los agricultores. Además, Aguilera se ha referido a la segunda licitación de almacenamiento privado del aceite de oliva. El sector agrario vuelve a padecer dificultades en nuestro país y sobre todo en la comunidad andaluza. La política agraria común vuelve a ser foco de disputas entre España y Europa. En cambio, los socialistas y populares unen sus intenciones para modificar dicho plan, según afirma, perjudica y desprotege a los productores en el mercado. La labor de los agricultores se desvalora y su protección queda en entredicho. Así lo ha confirmado la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera, quien ha calificado la situación de precios en este sector de insostenible. En declaraciones a los medios, antes de reunirse con las organizaciones agrarias, Aguilera ha advertido a la Unión Europea de que tome una decisión política inmediata sobre este asunto. En este sentido, la consejera ha exigido a las autoridades que se proteja a los agricultores ante los precios del mercado, pero sobre todo que Europa tome medidas que remedien la situación actual de este sector. A lo mejor tenemos que replantearnos una adecuada intervención, no sé si pública o de mercado, pero en cualquier caso es insostenible la situación actual. Dejar a los productores agrarios o ganaderos, dejar al albur del vaivén de los mercados es tanto como decir, me da igual lo que suceda. Ahora, eso sí, le pongo unas reglas insostenibles, porque en este mercado compiten todos, pero no con las mismas reglas. La consejera entiende que si no se tiene en cuenta el trabajo de los productores, ello daría lugar a un mercado abierto, sin convenio colectivo, sin contratación y sin salario mínimo interprofesional. Para solucionar esta situación, según Aguilera, se deben plantear mecanismos que mantengan la agricultura en nuestro país, salvo que la decisión política de la Unión Europea se oponga a los intereses del sector agrario español. Además, Aguilera se ha referido a la segunda licitación de almacenamiento privado de aceite de oliva. La consejera del ramo ha indicado que esta ha sido importante, ya que ha mejorado el precio, pero no por encima de los 2 euros. Nos centramos ahora en Almería, donde el Partido Popular ha denunciado que el Ministerio de Fomento ha dejado de invertir en la provincia más de 600 millones de euros. Se refieren a muchas obras que deberían haberse ejecutado en los últimos 8 años. Los candidatos al Congreso y al Senado por el Partido Popular han presentado sus propuestas en materia de infraestructuras. Unas propuestas que pasan, según el candidato del PP al Senado, Eugenio González, por llevar a cabo todas las obras que no ha ejecutado el PSOE en los últimos 8 años, tales como el AVE o tren de altas prestaciones y el desdoblamiento hasta el puerto. Y es que desde el PP denuncian que en las 2 últimas legislaturas el Ministerio de Fomento ha dejado de invertir 649 millones de euros en la provincia. Pues desde 2004 que están Rubalcaba y Zapatero al frente de los gobiernos de España, pues hay 649 millones de euros que no se han invertido en la provincia de Almería. Eso significa que si se hubieran invertido esas cantidades, pues se habrían generado, aparte de hacer las inversiones necesarias para Almería, y además se hubieran generado gran cantidad de puestos de trabajo. Por su parte, el candidato al Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a criticar que 8 años más tarde se tengan que volver a reivindicar los mismos proyectos. Retrasos en todas las obras importantes y trascendentales para nuestra ciudad y para nuestra provincia, a pesar de la situación de dinero suficiente para haberlas impulsado todas y haberlas, en muchos casos, ejecutado todas. Y, por supuesto, el compromiso con el corredor del ferrocarril para el año 2020. Hernando ha insistido en la necesidad de llevar a cabo las grandes obras que Almería necesita, como es el ejemplo del soterramiento de las líneas del tren a su paso por la capital. Quiero decirles también que va a seguir nuestro compromiso con el soterramiento.
Es una obra muy compleja, es una obra que lleva un enorme retraso, es una obra que ustedes han visto que solamente se ha asumido su compromiso cuando algunos ya veían cerca la derrota electoral, pero quiero decirles que lo vamos a impulsar, y vamos a impulsarlo de acuerdo con la Junta y de acuerdo con el Gobierno, y sigue ahí nuestro compromiso. Eliminar el peaje de la autopista Vera-Cartagena, llevar a cabo la conexión de la 92 desde la rotonda de Viator hasta la capital, son otros de los proyectos que el PP quiere recuperar para Almería. El portavoz de la Diputación de Granada, José Torrente, ha denunciado hace unos días presuntas irregularidades en los proyectos del anterior gobierno socialista de la Diputación. Ahora también da que hablar la de Cádiz. La institución provincial ha formalizado ante la Fiscalía una denuncia sobre un supuesto fraude millonario en las ayudas relativas al Plan Competitiva durante la gestión socialista. La Diputación de Cádiz ha formalizado ante la Fiscalía la denuncia realizada públicamente en verano sobre un supuesto fraude millonario en las ayudas recibidas del Plan Bahía Competitiva, según ha confirmado su presidente, José Loaiza. Ha pedido al Ministerio Fiscal que dé traslado de su denuncia al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, a favor del cual se ha inhibido el Juzgado coruñés, que ordenó la detención, entre otros, del empresario Dávila Ubiña por su presunta relación con los hechos. El presidente de la Diputación ha señalado que la policía lleva tiempo investigando y ha determinado que el presunto fraude asciende a 21,5 millones de euros en lugar de los 14,5 apuntados inicialmente. Ya se verá el por qué aquí no se crea empleo, el por qué se gastan esas ayudas de manera sectaria y de manera que no han servido para paliar el paro. Para que no se nos diga que es que vamos contra las ayudas a la reindustrialización. No, vamos contra quien ha gestionado ese tipo de ayudas, que lo ha hecho de esa manera que ya se eleva a 21 millones y lo que te rondaré morena. El consejero de Economía, Antonio Ávila, aseguraba en el Parlamento de Andalucía, en respuesta a pregunta realizada por el PP, que el gobierno andaluz denunció supuesto fraude en el Plan Bahía Competitiva en abril pasado ante la Fiscalía y la Comisión de Blanqueo de Capitales del Banco de España. El presidente de la Diputación considera extraño que esta denuncia de la Junta no se hiciera pública, saltando toda la luz cuando el Gobierno Popular de la institución provincial informaba el pasado verano. No conocemos la denuncia de abril de la Junta de Andalucía, solo lo que el consejero dijo en el Parlamento. Es extraño que habiendo presentado una denuncia en abril no se hiciera pública y se haga pública en sede parlamentaria cuando el Partido Popular denuncia públicamente este tipo de irregularidades. Es extraño. En eso ya nos tienen acostumbrado al Partido Socialista de la Junta de Andalucía, a intentar tapar y a cubrirse las espaldas. Pasó con el tema de los ERE, pasó con el tema de Mercasevilla. Hoy está la prueba, más de 1.000 millones defraudados. Y decían que no, que eso era, 2 chorizos eran. La investigación policial continúa abierta y hasta el momento ha dado como resultado la detención de 7 personas imputadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude documental y estafa. Terrible suceso el que ocurría en Gerona en la tarde de ayer. Una niña de 2 años ha sido decapitada supuestamente por su padre. El presunto parricida, que ya ha sido detenido, ha acabado con la vida de su hija en presencia de una hermana de esta de 6 años. El padre de la niña ha alegado que el demonio le había incitado a cometer el asesinato. Una niña de 2 años ha sido decapitada supuestamente por su padre en este piso de Girona poco después del mediodía. Este es el momento en el que el padre, ya detenido, abandona la vivienda custodiado por los Mossos de Escuadra, aunque ha sido necesario sedarlo y la intervención de 4 o 5 agentes para reducirlo. Al parecer, el presunto parricida ha acabado con la vida de su hija en presencia de una hermana de esta de 6 años. El hombre, de origen colombiano, ha avisado por teléfono a los servicios de emergencia de lo ocurrido y ha alegado que el demonio le había incitado a cometer el asesinato y que éste todavía se encontraba en la casa. Después ha participado en la reconstrucción de los hechos cuando aún los servicios funerarios no se habían llevado el cadáver de la pequeña. Algunos vecinos han explicado que han oído al supuesto autor del crimen gritar cosas del demonio, pero poco después todo ha quedado en silencio. La madre de las niñas, que estaba trabajando, ha tenido que ser trasladada en ambulancia a un centro médico con un ataque de nervios. El lunes se reanudará el juicio por la muerte y desaparición de Marta del Castillo. Esta semana quedaron desmontadas algunas de las coartadas de los imputados, sobre todo de Samuel Benítez y de Francisco Javier, el hermano de Miguel Carcaño. En el tribunal sevillano también pudimos escuchar a la psicóloga de la cárcel de Morón, que confirmó el intento de suicidio del asesino confeso y dijo que fue real.
Ayer el padre y el abuelo de Marta estuvieron en el programa Andalucía Debate de Metropolitan Televisión, esta casa. Antonio del Castillo nos confirmó que la policía está trabajando en una nueva línea de investigación. Confesó además que llamó por teléfono a María, la novia de Francisco Javier, imputada por encubrimiento, y que le dieron largas. Estas fueron algunas de sus declaraciones. Le ofrecí la oportunidad de sacar a la hija, pues claro, la hija estaba por encubrimiento. Y le ofrecí la oportunidad de sacar a la hija si, bueno, me decía de la manera que fuera dónde estaba el cuerpo de mi hija. La volví a llamar y ella me dijo que lo había hablado con su marido y que su hija era inocente y que su yerno era inocente. Porque aparte a mí me preguntaron una vez cuánto era mi caché. ¿Sí? Como si fueras un cantante o algo así. Sí, la Noria. La Noria. Ah. Vamos a hablar después de la pausa. Yo fui, pero le dije que yo no tenía caché ni sabía lo que era. Que yo iba, pero no cobraba. Y que lo que quería es que, por favor, que lo dijera públicamente, nada más. Antonio. La isla del Hierro ha registrado un nuevo movimiento sísmico de magnitud 4,6 al noroeste de la localidad de Frontera, el de mayor magnitud de los contabilizados hasta la fecha desde que comenzó el proceso volcánico en la isla. El terremoto ha sido sentido también en la isla de Tenerife. Tras este nuevo temblor se han producido 6 movimientos más con magnitudes comprendidas entre los 2,8 y los 1,6 grados. La isla del Hierro ha experimentado esta pasada noche un terremoto de 4,6 grados en la escala de Richter. Es el mayor seísmo que padece la isla desde el comienzo de la crisis volcánica que se inició el pasado mes de julio. El terremoto ha tenido lugar a 21 kilómetros de profundidad al noroeste del municipio de Frontera y se ha sentido incluso en la isla de Tenerife. En lo que va de día, la isla ha registrado un total de 23 terremotos, de los que otros 2 más también han sido sentidos por la población de la isla. El Hierro ha sufrido más de 11.000 movimientos sísmicos desde el inicio de la actividad volcánica en la isla, cuya principal consecuencia es el volcán submarino que permanece activo frente a la costa de la Restinga y que ha obligado a evacuar en 2 ocasiones a los más de 500 habitantes de esta población. Un total de 31 inmigrantes han llegado al puerto de Motril, en Granada, tras ser interceptada una patera en la que viajaban al sur de Marina del Este. Los inmigrantes, todos ellos varones de origen magrebí, fueron detectados a bordo de una embarcación por el Servicio de Vigilancia Aduanera en la zona de Punta de la Mona. Tras ser rescatados por una patrullera de la Guardia Civil, un dispositivo de la Cruz Roja les atendió y todos ellos presentan un aparente buen estado de salud. Europa está al borde del abismo y las primas de riesgo de Italia y Grecia siguen subiendo a un ritmo imparable. Además, los rumores de que se está diseñando una Europa a 2 velocidades no ayuda a recuperar la confianza de los inversores. Italia, Grecia y ahora la Europa de 2 velocidades son las incertidumbres que están azotando a los mercados. La prima de riesgo española alcanzaba niveles históricos al superar los 420 puntos básicos. El riesgo se mide con la diferencia del bono alemán y el español a 10 años. La rentabilidad del bono español ha superado el 5,8%. La prima en Italia marcaba esta mañana los 558 puntos básicos, nivel en el que Grecia, Irlanda o Portugal fueron rescatados. Las causas se buscan en las dudas sobre el gobierno italiano. Berlusconi ha anunciado su dimisión, pero aún no es efectiva. También sobre la formación del nuevo ejecutivo griego. A ello hay que sumar los rumores sobre una Europa en la que hubiera 2 grupos. Por un lado, los países fuertes, Alemania y Francia, y por otro, los débiles. El gobierno italiano sigue en el aire y sus ciudadanos temen que el anuncio de dimisión del primer ministro Silvio Berlusconi, que se comprometió el pasado martes a abandonar el poder tras aprobar las reformas, sea insuficiente para salir de la crisis económica en la que está sumido el país. Con la dimisión de Berlusconi no basta. Eso es lo que piensan algunos italianos que temen que la salida de Il Cavaliere del gobierno sea insuficiente para solucionar la crisis económica en la que está sumido el país. La dimisión del primer ministro ayuda a solucionar el problema, pero no es el remedio infalible que necesita el país, asegura Patrizia Porpona, quien no obstante espera que la imagen de Italia mejore de cara a las autoridades europeas y los mercados económicos. Oggi Berlusconi non rappresenta più
Una imagen que Serafino Di Franco cree que mejorará con la llegada a Roma de los inspectores de la Comisión Europea, cuyo objetivo es supervisar que se acometan las reformas económicas exigidas por la Unión Europea, pues afirma que ya nadie cree a los políticos italianos en Europa. Igual de desconfiado hacia la clase política italiana se mostró Gaetano Ferrieri, indignado con los elevados costes de la política que lleva en huelga de hambre desde el 4 de junio y que confía poco o nada en la persona que vendrá tras il Cavaliere. La componente política del presidente Fini de la Cámara. Un pensamiento que comparten muchos italianos, que opinan que la noticia hace tiempo que dejó de estar en Berlusconi, y es que con un barco casi hundido poco importa ya la salida de su capitán. Grecia tiene desde ayer nuevo primer ministro, el economista Lucas Papademos, y un gobierno de unidad nacional para aplicar los duros recortes asociados al segundo rescate financiero del país. Papademos, de 64 años, fue vicepresidente del Banco Central Europeo y es gobernador del Banco de Grecia. Grecia tiene desde hoy un nuevo primer ministro, el ex vicepresidente del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, que en sus primeras palabras ha dejado claro su compromiso con el que será su principal cometido: aplicar los duros recortes que exigen la Unión Europea y el FMI a cambio del segundo rescate financiero. Papademos ha dicho que la permanencia de Grecia en el euro es un factor clave para la estabilidad del país y ha pedido unidad, comprensión y sabiduría para encarar esta crisis. El nuevo equipo, en el que se esperan nombres del actual gabinete y también de la oposición, jurará su cargo mañana. La duración de este ejecutivo provisional aún se desconoce, pero se baraja febrero de 2012 para la celebración de elecciones anticipadas. Papademos, con un perfil eminentemente técnico, fue también gobernador del Banco de Grecia durante los años en los que Atenas falseó sus cuentas para entrar en el euro. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Jornada muy tranquila con temperaturas en ascenso. El ambiente será muy suave para el mes de noviembre debido en parte a los vientos de componente sur. Habrá nubes medias y altas por la zona centro con cielos más despejados hacia el sureste. La excepción la encontraremos en Galicia. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y el grado bajo cero. En Andalucía, tiempo estable con nubes medias y altas en la zona occidental y cielos más despejados hacia la zona oriental. Las temperaturas subirán y el ambiente será muy agradable con temperaturas entre los 20 y los 25 grados. Después de 20 años cerrado, el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada se abre al público. Durante estos años han sido sometidos a un arduo proceso de restauración. La Alhambra sigue siendo el monumento más visitado de toda España. Recubierto de mármol blanco de Macael, el suelo del Patio de los Leones de la Alhambra podrá ser pisado de nuevo por los visitantes, que lo tenían prohibido desde la década de los 90. Una vez culminada la intervención arqueológica que se emprendió para renovar el sistema hidráulico, los leones volverán a su sitio original antes de que acabe el año, un poco antes de lo previsto. Así lo ha dado a conocer hoy durante un congreso de conservación celebrado en Granada el arquitecto conservador del Patronato de la Alhambra y Generalife, Francisco Lamolda. Se va a respetar todo lo que de alguna manera se ha ido incorporando a lo largo de la historia. No se trata de buscar una imagen pristina, una imagen original de cómo pudo estar en época medieval. Ese no es el objetivo de la conservación. La conservación hay que ser respetuoso también con los aportes que se ha producido a lo largo del tiempo. La pretensión del patronato es hacer coincidir la Vuelta de los Leones con el inicio, a finales de este año, de los trabajos de pavimentación del suelo del Patio de los Leones con mármol blanco de Macael, similar al que existe en los propios templetes de este patio y en otros espacios de la Alhambra como el Patio de Comares. Desde 1987, cuando se llevó a cabo la última intervención en el Patio de los Leones, el espacio estaba cubierto de chinos, lo que propiciaba su dispersión por el resto del palacio. Eso hizo que, por motivos de conservación, se prohibiera el acceso al Patio de los Leones, que los turistas podían apreciar desde un perímetro habilitado al efecto, pero no pisar. El flamenco como patrimonio de la humanidad cumple un año y en Sevilla el primer Congreso Internacional del Flamenco debate sobre cómo actuar para garantizar y ampliar la vertiente industrial de este arte. El flamenco celebra su aniversario como patrimonio de la humanidad con el primer Congreso Internacional de este arte. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado hoy el encuentro en Sevilla.
Este congreso reúne a expertos de numerosas disciplinas, de distintos ámbitos, que se han interesado por el flamenco. El intercambio de experiencias es lo que va a permitir profundizar en el conocimiento y, sobre todo, diseñar las estrategias adecuadas para convertirlo, como debe ser también, en un motor económico de desarrollo y de proyección. Los expertos debatirán su papel como industria cultural en el mercado andaluz, nacional e internacional. También la industria fonográfica y audiovisual y la nueva tecnología tendrán un espacio en este encuentro. Durante los 3 días del Congreso podrá verse 49 retratos de personajes relacionados con el flamenco y dibujados por Andrés Vázquez de Sola, en una muestra titulada El cante tiene un misterio. Y hablamos ahora de otro arte, el de la cocina. El cocinero abulense Daniel Méndez, del restaurante madrileño Loft 39, se ha proclamado ganador del 7º concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid. El nombre de la tapa ganadora, Buenas Noticias de Nuestra Tierra. Un periódico comestible ha sido la mejor creación del concurso nacional de pinchos y tapas que se celebra en Valladolid. La idea es de Daniel Méndez, cocinero del restaurante Loft 39 de Madrid. Lo han llamado Buenas Noticias de Nuestra Tierra. Está hecho con una pasta filo y una oblea de arroz, lo que es la portada del periódico, y va relleno con un stick tartar que hacemos con lomo de ternera en vez de con solomillo, y a su vez va relleno con un helado que hemos hecho con suero de un queso tierno de cabra, mostaza y miel. Y para redondear la tapa, la goma para simular, cuando el periódico te llega del reparto a casa atado con una goma, hemos hecho una goma comestible con un jugo de carne. Ingredientes tradicionales que sirven para hacer una comida original. Paso a paso, Daniel Méndez va dando forma al periódico. Las hojas medidas, la carne y el helado en el interior. Y en el exterior se lee El norte de Castilla. En el concurso han participado 65 cocineros de toda España. El primer premio está dotado con 6.000 euros. Repasamos ahora la actualidad deportiva en el tiempo de deportes con nuestro compañero Hugo Vaca. Hugo. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo está? Todo muy bien, y aparte tenemos ya un hombre récord. En este caso estamos hablando de Xavi Hernández. Ya bate récord con su equipo, el Fútbol Club Barcelona, pero también lo hace con la Roja. Ha superado la barrera de los 100 partidos. El centrocampista Xavi Hernández se convirtió en el 4º futbolista en la selección española que supera los 100 encuentros como internacional y se suma a los ya centenarios Andoni Zubizarreta, Raúl González e Iker Casillas. Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entregó una medalla al jugador del Barcelona por haber superado esta cifra a la que nunca imaginó llegar. Uno siempre quiere ganarse la vida profesionalmente en esto, en el fútbol. Pero bueno, ganar tantas cosas, estar aquí tantos años, con tantos partidos, disfrutar tanto de este deporte que tanto amo y me lo paso tan bien, pues oye, un privilegiado al máximo, sí. Xavi estuvo acompañado en el acto por el anterior seleccionador Luis Aragonés y por el actual técnico español Vicente del Bosque, que destacó el carácter especial de futbolistas como él. Yo creo que es de esos jugadores singulares que es muy difícil encontrarle jugadores parecidos. Yo creo que aglutina mucho el juego, piensa como un centrocampista principalmente en el equipo, hace todas las cosas que un centrocampista tiene que hacer, sabe defender, sabe construir muy bien, sabe terminar, en fin, yo creo que es un jugador completísimo, ¿no? Desde su debut con España el 15 de noviembre del 2000, Xavi ha disputado 105 partidos con la Roja y ha conseguido ganar la Eurocopa en el 2008 y el Campeonato Mundial en el 2010. Xavi Hernández, todo un ejemplo para la juventud y para todos los que también participan en el mundo del deporte. El que no ha sido un ejemplo me parece que es Alejo en el entrenamiento del Granada Club de Fútbol. El jugador ha sido despedido o sacado del entrenamiento ya que tuvo un altercado con su entrenador. El delantero del Granada acabó el entrenamiento de ayer con una mayor antelación que sus compañeros al ser expulsado de su entrenamiento. El Granada Club de Fútbol podría acoger en breve en su seno a la calidad de cedido al lateral zurdo del Palmeiras, Gabriel Silva, por quien el Udinese Calcio se ha interesado y parece que está dispuesto a pagar 4 millones de euros. En Italia y en Brasil se da casi por hecho que el futbolista será objeto de la doble operación para acabar prestado en la temporada en la escuadra rojiblanca. El partido de la próxima semana, o de la próxima jornada en este caso, frente al Mallorca, será arbitrado por el colegiado Clos Gómez.
El entrenador también del Granada Club de Fútbol, Fabricio González, Fabri, hablaba sobre lo que ocurrió en el partido anterior frente a Racing de Santander. La afición se metió con Uche, él defendió a su futbolista. También en rueda de prensa pensaba que todo el mundo tiene que caminar en la misma dirección. Yo lo que pido desde aquí es que, debido también a esa presión externa, que los jugadores no la tengan añadida dentro de nuestro campo, ¿no? Y yo lo que pido es la colaboración de toda la gente que vaya al campo para que no falle ninguna pata de estas que yo estoy diciendo, y que esta ciudad, que es la cuarta pata, pueda al final, el año que viene, tener otro equipo o tener este equipo en primera división. Un equipo en primera división que cuesta mucho mantener, por supuesto, y hay que poner todos los medios posibles. También cuesta mantener los equipos en segunda división en una liga donde hay muchos equipos que están en leyes concursales. Cuando falta el dinero, empieza a aparecer la cantera. Esto ocurre también en el Recreativo de Huelva, que está renovando a varios jugadores canteranos para un futuro más esperanzador en la liga, en este caso de segunda división. El Real Club Recreativo de Huelva alcanzó en la tarde de ayer un acuerdo para la ampliación de la relación que vincula con los jugadores canteranos Ale Zambrano, Álvaro Vega y Chuli. El Consejo de Administración, haciendo valer su propósito de intenciones de fomentar a los jugadores de la cantera, venía trabajando desde hace algún tiempo en este sentido con estos y otros jugadores de la base que se consideran piezas importantes en el futuro inmediato de la entidad. Asimismo, se quiere agradecer la buena predisposición de los futbolistas en cuestión para la ampliación de esta relación, demostrando su amor por este club. Los de Álvaro Cervera reciben a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Colombino. También ya se tiene el horario del derbi regional ante el Jerez Club Deportivo, correspondiente a la 15ª jornada de la Liga Adelante. En esta ocasión, el encuentro se celebrará el 26 de noviembre a partir de las 18 horas en el nuevo Estadio Colombino, según ha notificado la Liga Nacional de Fútbol Profesional a ambos clubes. El Almería Club de Fútbol, también la Unión Deportiva Almería de Lucas Alcaraz, está segundo clasificado. El equipo tiene un difícil compromiso este fin de semana frente al Villarreal B, un rival que parece asequible, pero que siempre juega muy bien al fútbol y, como todo filial, no tiene ningún problema con el tema de la clasificación, aunque eso sí, a todo el mundo le gusta estar más arriba. Lucas Alcaraz incluso entrenaba con pocos futbolistas. La plantilla de la Unión Deportiva Almería ha tenido ayer el día más largo de la semana en su puesta a punto para el partido del próximo domingo en Villarreal. De hecho, los rojiblancos protagonizaron una maratoniana jornada de trabajo al tener doble sesión, una matinal en el anexo y otra vespertina en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos, al que tuvieron que recurrir por la tarde ya que en el anexo había poca luz artificial para poder entrenar de manera idónea. Lucas Alcaraz le dio una buena paliza a sus jugadores, puesto que la jornada resultó intensa y los futbolistas no tuvieron tregua. Hoy han vuelto a entrenar a partir de las 10:30 en el anexo, y donde las notas más positivas la protagonizaron Jacobsen y Mitchell. Las sensaciones en los dos casos son buenas, pero todavía siguen siendo dudas. Y ahora nos vamos al fútbol, pero en este caso de algo más mayorcito. Se va a disputar este fin de semana en la localidad de Armilla la segunda Copa de Fútbol 7 para veteranos. En este caso se va a tener el sorteo que se realizó la pasada semana, ha dado los emparejamientos: Córdoba-Almería, Real Betis-Málaga Club de Fútbol, Sevilla-Granada y Recreativo de Huelva-Cádiz Club de Fútbol. Los cuartos de final se disputarán el sábado, mañana, y las semifinales serán el domingo en horario matutino. La gran final se va a disputar a las 6 de la tarde. La reglamentación permitirá que los conjuntos mantengan un nivel similar, ya que la normativa evitará ese desequilibrio entre ellos mediante una serie de normas encaminadas a que todas las edades estén representadas por igual. Cada formación tendrá además un máximo de 5 licencias para técnicos. En esta ocasión se busca el sucesor del Málaga Club de Fútbol, que fue el primer ganador. Y esta es toda la noticia por ahora. Esta noche tenemos más informaciones en el telediario. Muy bien, Hugo, pues que tengas un buen fin de semana y nosotros nos despedimos con cine. Uno de los filmes más polémicos de la temporada, Anonymous, llega a las pantallas poniendo en duda la autoría de Shakespeare en las obras que se le atribuyen. Una cartelera en la que también destacan la española 5 metros cuadrados y el documental de Scorsese sobre George Harrison. ¿Imaginan que Shakespeare no fuera el verdadero autor de sus obras? Pues este es el argumento de uno de los estrenos más destacados de esta semana, Anonymous, del director Roland Emmerich, que deja el cine de catástrofes y se atreve con esta polémica cinta. Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevarán jamás tu nombre.
parques de Londres. También en Londres, pero unos cuantos siglos después, se desarrolla London Boulevard, una cinta protagonizada por Colin Farrell y Keira Knightley, en la que un ex mafioso trata de lograr una vida normal tras salir de la cárcel. Te has convertido en cómplice. Es un poco como el matrimonio, es para toda la vida. Y seguimos en Gran Bretaña, esta vez con uno de sus grandes iconos, los Beatles. El oscarizado Martin Scorsese dedica su último documental a la figura de George Harrison, el mítico guitarrista y compositor de la banda de Liverpool. Grabaciones inéditas y entrevistas a quienes le conocieron nos acercan a este mito de la música. Y hablando de mitos, otro de los estrenos destacados de la semana es La sombra de Evita, otro documental que aborda la figura de la primera dama argentina. También en cartelera, propuestas infantiles como La gran aventura de Winter el Delfín y cine español con 5 metros cuadrados. Hemos montado un blog, sí, así como de apoyo, de punto de encuentro. Hasta aquí la actualidad de la mañana. Si quieren seguir informados pueden acompañarnos en nuestra próxima edición de Informativos. Que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes.